Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué cuentan? ¿Bien usted cómo se encuentra? Felizmente aún vivito y coleando, se dice. Qué bueno. No, me he cuidado bastante, no he salido a la calle, no. Y como te dijera, protegido todo el sistema anti-COVID-19. Porque si no nos cuidamos cada uno, este bicho no se termina nunca. Va a seguir con su ataque, entre comillas, maldito. Hay mucha gente que se ha ido para el otro lado, incluyendo colegas, eh, que deja mucho que pensar en la cultura de nuestro pueblo. Estamos en un país que se dice sálvese quien pueda. Es complicado. Ustedes, futuros profesionales, tienen que ser conscientes, ¿verdad?, de aplicar todo lo que han aprendido en la universidad y van a aprender aún más para dirigir las comunidades que tienen un poquito menos de educación. Y eso nos hace pensar, es decir, nos hace hacer, en tiempos de pandemia, nos hace asumir la profesión antes de tiempo. Es decir, ya ustedes son profesionales, tienen bastante más conocimientos que otros, por lo tanto pueden conducir a quien no sabe. Generalmente a nosotros nos cuesta mucho orientar a nuestros, entre comillas, abuelos cuando son porfiados. No hacen caso, no se ponen la mascarilla, quieren salir a cada rato, etcétera, etcétera. En fin, es la vida. Ya, juventud, espero que les vaya y les haya ido hasta este momento muy bien. Y a los que no les ha ido tan bien, fuerzas, porque tenemos que lograr aprobar el semestre. Ese es el objetivo número 1. Acá me hicieron una consulta, la leo. Una consulta, a mí no me llegó la corrección del control, lo mandé por correo. Parece que la nota la subí toda. Una consulta, a mí no me llegó la corrección del control. Bueno, voy a revisar, ¿ah? Para todo voy a revisar por qué. Explico. Como el Canva falló, el Canva subió unas notas por ahí, 7, 60, 70. No sé qué hizo el Canva en realidad. Yo les pedí que me mandaran el control al correo institucional, rené.contreras, etcétera, etcétera. Algunos lo mandaron al correo institucional, otros lo subieron a cursos que yo no había mirado, pero ya lo miré ayer y subí las notas de los que mandaron a curso. Otros me lo mandaron al correo privado, al correo personal, etcétera. Así que, y no fuera nada uno, muchos mandaron a todos lados lo mismo, por si acaso. Lo mando a un curso y por si acaso lo mando por allá y por si acaso lo mando por acá. Así que tengo una cantidad de planillas con notas impresionante, a tal extremo que algunas me parecen que fueron copiadas, porque son textuales, y era la misma, que la había leído en un curso y después la había leído en CIQ. Entonces, ustedes entenderán que se me armó un lío, pero de todas maneras he subido todas las notas. Si falta alguna, las subiré. Por ejemplo, aquí estoy leyendo un correo de una alumna que lo mandó por chat y lo voy a revisar. ¿Ah? Así que ya. Por lo tanto, no se preocupen, que las notas siempre están, no se pierden.
¿Ya? Y otra cosa que tengo que decirles a propósito, aquellos que no vinieron a alguna prueba y tienen que recuperar, por ejemplo, la prueba 1 o la prueba 2, tienen que tener el certificado de el asistente social o de la administración, llamémoslo así mejor, para poder repetir la prueba. No obstante, el control de laboratorio no se pide permiso, se comunica nomás que la va a rendir el control de recuperación de laboratorio. Ese no necesita certificación. Sin embargo, de la prueba A1 y de la prueba A2, para poder rendir la recuperación, necesitan el permiso de la administración, que tienen que sacarlo, no se olviden. A última hora van a estar sacando el permiso, van a perder feo. ¿Eh? Así que tengan cuidado. Para repetir o para hacer la prueba de recuperación de la A1 y de la A2, tienen que solicitar permiso de la administración. Seguramente le van a pedir algún documento. ¿Por qué falló? Pero para el control de laboratorio no se necesita falsificativo, es decir, justificativo. ¿Ya? Ya, ahí aparece que llegó bastante. Ya tenemos quórum, yo diría yo, habemos bastante. Bien, juventud, estamos trabajando para que ustedes puedan aprobar. Es el objetivo. El objetivo nuestro como profe es que usted apruebe. Por eso que siempre les digo, interrumpan, pregunten cuando no entiendan. Acá yo solamente veo nombres o veo monitos que lo representan. Por ejemplo, Diego tiene un anime, no sé cómo se llama. ¿Ah? Y así sucesivamente. Y quien pregunta, uno no lo ve, ni nadie lo ve. Si es que tienen algo de vergüenza por hacer alguna pregunta a lo mejor muy simple. Pero todas las preguntas son buenas. Yo estoy seguro que un montón de ustedes tiene preguntas y no las hace y se queda ahí por si otro la hace. No sea auténtico. Usted va a ser un futuro profesional, tiene que plantarse, tiene que decir yo soy, ¿verdad? Eso. Así que estoy a la oreja con esta cosa que tengo ahora para responder a sus preguntas. Mientras tanto, vamos a continuar con la idea de que en vez de mover un sólido, vamos a mover un líquido, ¿verdad? El líquido se va para allá, sube, baja. Pero si es crema, probablemente no salga. Si tiene mucha presión o mucha energía, probablemente va a salir como spray. Entonces los líquidos tienen comportamientos raros. Por ejemplo, si uno saca una clara de huevo, empieza a sacar, hay una parte que cae y otra parte que queda colgando, si es que alguien algún día frió un huevo, ¿ya? Si cortan el huevo, se une el huevo, ¿ya? Pero si ya está frito, le pasan un cuchillo al huevo, se corta el huevo, ¿verdad? Entonces, los fluidos, nosotros tenemos la idea de fluido pensando en el agua, pero una gelatina también es un fluido. Una goma, un elástico, también es un fluido porque no es un sólido rígido. Nosotros tenemos sólidos, líquidos y vapor. Sólido, líquido y vapor. Entonces son cosas distintas.
Y cada una tiene distintas formas para poder evaluarla. Porque ¿cómo sabemos nosotros que existen las cosas? Porque las vemos, porque son. Y además, si se mueven. Veamos, vamos a compartir un documento para trabajar hoy día y tener... Vamos a esconder algunas cosas por acá. Tengo una ventanita. Esta. Hay que esconder algunos monitos para tener más visibilidad de la hoja. Agrandamos la imagen. Y ya no llegó nadie más. Bajamos esta ventanita que está por este rincón y nos vamos a compartir nuestra hoja de trabajo. Aquí estamos. Vamos a trabajar en reología. Este es probablemente a lo mejor alguno primera vez que lo escucha. Reología. Si ustedes ven, ahí hay unos monitos en donde tenemos una clara de huevo batida. Tenemos algunos figuras tipo gelatina. Tenemos como un merengue y todo eso son fluidos. No es solo el líquido que nosotros conocemos en la botella o en el río o en el lago o en el mar, ¿ya? Sino que, ¿está bien? Hay muchos más. Allí tenemos algunas observaciones. Ustedes en el laboratorio tienen muchas veces, tienen agitadores. Y el agitador, ¿verdad? Tiene una hélice, hay un fluido que se agita, hay una presión que se ejerce en el fondo, esto gira, y ustedes agitan para homogeneizar. Es decir, uno coloca aquí dentro un líquido 1, coloca un líquido 2 y lo agita para mezclar. O bien hay dos cosas y uno lo agita para separarlo. Tenemos lo que son los propellers o las hélices para poder agitar. Y hay de distintos tipos, de punta, de paleta cuadrada, ¿verdad? Con formas hidrodinámicas para mezclar. Hay turbinas, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas y equipamientos, sobre todo, equipamientos que son especiales para trabajar con fluidos. Entonces, para saber nosotros cómo calcular los fluidos, estamos obligados, ¿verdad? Estamos muy obligados a diferenciar, a clasificar primero el fluido. Tengo que ver de qué fluido se trata. Para ello, tenemos que tener muy claros los conceptos, muy claros. No son difíciles, son bastante simples. Reología, el concepto de reología. Yo les voy a dar algunas pequeñas definiciones, pero el objetivo de trabajo de ustedes es meterse a internet y colocar reología, leer un poco.
interiorizarse qué significa reología. Reograma, ¿qué es un reograma? No es de preso, no es de los que están detenidos. Viscosidad. ¿Qué es viscosidad? Uno mete el dedo al agua, lo saca, sale húmedo. Mete el dedo en la miel, no sale la miel en el dedo, pero en una capa gruesa, ¿verdad? Metimos el dedo en la gelatina y la gelatina se hunde, ¿verdad? O en la masa, en una masa de pan, metemos el dedo, se hunde. Sacamos el dedo, queda un hoyo. Hundimos la gelatina un poco, sacamos el dedo, se recupera. Entonces hay un montón de cosas que suceden que las vamos a tratar de clasificar un poco para, en función de un fluido ideal, de un fluido newtoniano, ¿verdad? Entonces hay algunos que se comportan igual que un sólido rígido, valen todas las ecuaciones de Newton, y otros que no valen las ecuaciones de Newton, ¿verdad? Porque si yo tiro un elástico, ¿verdad? No voy a tener energía potencial, pero el elástico se va a devolver. Hay otra energía ahí, la energía propia de las moléculas del elástico, ¿verdad? Hay veces uno usa el elástico para pegarle al vecino al lado. ¿Por qué? Porque el elástico acumula la energía que uno aplica con la mano. Y si la suelta, se regenera. Y el elástico toma su forma inicial. Entonces hay cosas que pueden tomar la forma inicial pese a la deformación, y hay otras que no pueden tomar la forma inicial. Por ejemplo, ustedes pescan una bolsa nylon, la estiran y no vuelve a ser la bolsa nylon, pero tampoco se rompió. Mientras que si estiran un elástico y lo sueltan, vuelve a ser como era antes. Y como no es un sólido rígido y no es vapor, queda en la clasificación de fluido, de líquido. Por eso tratamos de no usar la palabra líquido, usamos la palabra fluidos. Aquí tenemos, ¿verdad?, reología para poder generar cajones y poder conversar. Nosotros trabajamos en transporte de flujo de materia, ¿verdad? Llevamos un flujo de materia. Por lo tanto, hablamos de transporte, lo transportamos de aquí a acá. Entonces, la reología es cómo se transporta un fluido como flujo, como masa, como aluvión, como, ¿verdad?, rompiente de ola. Entonces aquí tenemos un cuadrito que ustedes van a tener que leer bien. Tenemos lo que yo le hablaba de los elásticos, de los inelásticos, los que se rompen, los que se cortan, los plásticos, los viscosos, la mayonesa, la mermelada, ¿verdad?, la miel. Entonces hay algunos que se mueven como flujos y otros se deforman. Entonces tenemos dos tipos, entre comillas, ¿verdad? La reología estudia entonces el transporte, dice ahí, de la deformación de un flujo de materia. La reología estudia cómo transportar un flujo de materia cuando se deforma o cuando se transporta en forma de flujo, de corriente, ¿ah?, de corriente. Y este es cuando tiene forma de sólido y se deforma. Por ejemplo, si tenemos acá un queque de gelatina y lo empujamos de acá arriba, la gelatina lo más probable es que se deforme.
¿verdad? Va a quedar chueca. Se deforma si la empujamos. ¿Mm? Entonces aquí se genera una deformación, se genera una torsión, también conocida con la letra sigma. ¿Ya? También a la torsión se genera la letra sigma. ¿Y esto por qué? Porque los sólidos, ¿verdad?, no gozan de viscosidad. Los líquidos aparece una constante que se llama viscosidad. Son viscosos. Si ustedes meten la mano al agua, queda una película de agua pegada. Si meten la mano a la miel, quedan embarrados con las manos con miel. Si tiran alcohol, se evapora y no quedó nada en la mano. Entonces hay una viscosidad que se usa la letra N en griego o la letra mu en griego, dependiendo de los libros. ¿Ah? Hay que tener cuidado. Entonces, si ustedes leen acá abajo, la reología, como estudia el movimiento de los líquidos de la materia, ¿verdad?, como flujo, los de hielo, el agua, la sal, la magma de un terremoto, de una erupción volcánica, los estudios de roca, los procesos de deformación de las placas de Nazca y todo lo demás. Eso es la reología. Estudia el sólido rígido cuando se comporta como fluido o como, ¿verdad?, gas. Y eso es lo que tenemos que, ¿verdad?, cuidar en términos de poderlo evaluar, pero para poder evaluar y clasificar, ¿verdad?, para poder evaluar, y evaluar significa medir, ¿verdad?, y luego viene calcular, y para calcular hay que seleccionar ecuaciones. Entonces van a haber ecuaciones para el fluido newtoniano, van a haber ecuaciones para los fluidos plásticos, van a haber ecuaciones para los fluidos elásticos, van a haber ecuaciones y así sucesivamente. Cada uno de estos fenómenos que están escritos acá van a tener formas distintas de cálculo. Nosotros vamos a estudiar algunos, ¿verdad?, los más globales, los que se comportan más como fluidos, no los medios raros, pero como cultura general, entre comillas, obligatoria, tienen que saber las definiciones al menos del fluido elástico, del inelástico, del plástico, del viscoso, ¿verdad?, dado que todos estos estudios están involucrados en parte con la carrera de ustedes, la sal, por ejemplo. ¿Cómo se transporta la sal en la sangre, ¿verdad?, cuando sube la presión? A manera de ejemplo. ¿Cómo en los fiordos del sur se mueven los hielos, se derriten los hielos, se quiebran los hielos, se caen los hielos, y así sucesivamente? Entonces, algunas notas técnicas para entender un poco. Vamos a generar algunos monitos acá para entender un poco. Decía recién que el fluido, que lo habíamos definido en clase anterior, que tiene una superficie, que tiene un fondo y tiene una altura el fluido, una profundidad, ¿verdad? Tenemos una cota de profundidad del fluido, ¿verdad?, una cota.
Esa cota generalmente le llamamos H, u otras veces le colocamos, suponiendo el eje Z, le llamamos Z. Pero si uno puede teñir, vamos a suponer que un fluido viene de aquí para acá con una velocidad. El fluido no es plano, ¿verdad? El fluido tiene un frente, ¿verdad? Tiene un frente. Es decir, vamos a elegir un frente del fluido. Ahí viene el fluido. Por lo tanto, esta es el área, vamos a suponer que un canal de líquido. Un canal de líquido. Ahí va el canal, ahí va el líquido acá adentro de una altura H, ¿verdad? Y nosotros queremos calcular el movimiento, ¿verdad? De un punto 1, como la velocidad va para acá, a un punto 2 va a llegar por aquí. Pero para ello, como el fluido tiene un mismo color, tenemos que marcar. Vamos a suponer que esta área la marcamos. Está marcada. Entonces nosotros tenemos que calcular, hacer cálculo. Cuando esta área, que viene con esta velocidad, porque se le aplicó una fuerza se le aplicó para moverse, ¿verdad? En la misma dirección de la velocidad, significa que esta área va a llegar al punto 2. Va a llegar hasta acá. Por lo tanto, si ustedes miran, si el fluido está marcado en un tiempo t, el fluido recorrió esta distancia, esa distancia, ¿verdad? Pero va a moverse esa distancia si todo el frente del fluido viaja hasta acá. Pero eso no pasa en los fluidos. Vamos a hacer un hoyito chiquitito acá para entender una idea, ¿ya? Vamos a hacer un hoyito chiquitito acá y vamos a marcar el agua verde. Y acá vamos a colocar una pelotita verde. Tiempo inicial igual 0. Aplicamos la velocidad. Esta pelotita en el instante D, cuando esto llegue aquí, esta pelotita va a estar acá. Ustedes lo han visto cuando se cae algo al río, se va con la misma velocidad del río. Por lo tanto, esto caminó hasta acá. Pero el agua que está en este pequeño hoyito no se movió. Tiene la velocidad 0. Por lo tanto, la trayectoria de este frente no es lineal, no es que esto venga así paralelo, sino que describe una curva de esta manera. Acá no se movió el agua porque está en el hoyito chiquitito, microscópico, ¿verdad? Y acá arriba se movió hasta allá. Por lo tanto, el frente de velocidad no es igual para distintas alturas. Para esta altura hay una velocidad, para esta altura hay otra velocidad, para esta altura hay otra velocidad. No todas las velocidades del cuerpo del fluido son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya?
¿Por qué? ¿Alguien tiene claro el por qué? Porque el fluido, ¿verdad?, se deforma. El fluido hay que ver cuáles son las fuerzas conservativas y cuáles son las fuerzas que no se conservan. Por ejemplo, ustedes mueven la superficie de un fluido, se mueve en un tarro, lo mueven, en la taza cuando la desplazan se mueve y luego se queda quieta. Y luego se queda quieta. Y otra es, ¿verdad?, que siempre se estuviera moviendo, que uno mueve el líquido y se va a seguir balanceando para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, la energía, ¿verdad?, tenemos que hablarla, que algunos cumplen algunas leyes, ¿verdad?, y a las que son del tipo conservativa, ¿verdad?, y donde se conserva la energía y no hay disipación, le llamamos fluidos newtonianos, que obedecen a las ecuaciones de Newton, y otras que no obedecen a las ecuaciones de Newton, que tienen ecuaciones particulares. Eso implica entonces que cada sistema, como hablábamos en la introducción, va a tener distintas ecuaciones. Por de pronto, habíamos visto en la clase anterior algunas definiciones de peso específico. Era el peso partido por el volumen. Y a esto le llamamos peso específico. Pero el peso es la masa por la gravedad partido por el volumen. Pero la masa partido por el volumen se llama densidad. Entonces tenemos dos definiciones para el peso específico. Dos. Una, masa con el peso por G, ¿verdad? Peso, masa por G, peso, partido por volumen. Y lo otro es, ¿verdad?, masa partido por volumen, que lo definimos como densidad. Por lo tanto, tenemos la densidad es la masa partido por el volumen y el peso específico es el peso partido por el volumen. Dije en la clase anterior, como esto se mide la masa en kilogramos y el peso también en kilogramos, nosotros nos confundimos entre peso específico y densidad. ¿Ya? Aquí tenemos que tener cuidado. Son dos definiciones distintas. Ahora, estábamos en la onda que el coso, ¿verdad?, se deformaba. Aquí está el bloque. Vamos a suponer que ese bloque, para poder definir lo que es el corte, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace uno cuando corta? Coloca un cuchillo, ¿verdad?, y aplica y corta un pedazo. Pero nosotros acá vamos a este cuerpo que está aquí, le vamos a aplicar una fuerza acá arriba. Si es sólido, lo que ya vimos, este cuerpo va a quedar acá. Va a quedar por acá, ¿verdad? Si aplicamos una fuerza. Y vamos a colocar el espacio acá que se movió y vamos a decir un viejito empujó y trabajó y fue el espacio por la distancia. Ah, mira el trabajo. Pero lo vamos a expresar el trabajo en función del volumen.
el volumen de esto. No nos olvidemos que la fuerza que está aplicada acá se está aplicando en esa área. A rayo acá, pero es la del otro lado, porque la del otro lado no la vemos. Esa área. Entonces uno podría jugar chueco. Dice trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. El volumen que desplazamos de líquido, ¿verdad? Entonces, fuerza por desplazamiento, vamos a multiplicar arriba y abajo por el área. ¿Está bien? Arriba y abajo por el... Y esta A la corremos hacia acá y la borramos de acá. Y escribo de nuevo ahora. Trabajo, fuerza partido por área es presión. Lo vimos, ¿verdad? Presión. Por distancia por el área. Distancia por el área es el volumen del líquido desplazado. Ese volumen. ¿Verdad? Ese volumen. Volumen desplazado. Entonces, D por A es volumen. Entonces, para mover un líquido de un punto 1 a un punto 2, hay que trabajar. Pero el trabajo ahora se escribe la presión, que es la fuerza aplicada a la sección transversal, la fuerza que aplicamos a la sección transversal, que es la presión, ¿verdad? Por el volumen. Y eso es igual a la energía, ¿verdad? Para mover el fluido, ¿verdad? Para mover el fluido. Por lo tanto, tenemos la energía cinética, tenemos la energía potencial y ahora agregamos la energía para el fluido. Entonces, voy a borrar aquí, borramos, porque voy a escribir la energía. Como el líquido, vamos a hacer un tarrito, así, un tarrito, un tubo, y adentro vamos a colocarle un pedacito de agua. Y este pedacito de agua tiene una masa, tiene un volumen. Volumen le hacemos un bracito ahí, un volumen. Tiene el área transversal. Tiene el área. ¿Ah? Entonces, y si se mueve de un punto A1 a un punto 2, tiene una velocidad. Va a llevar una velocidad. ¿Está bien? Y si este tubo está chueco, aquí tenemos un H1 y aquí tenemos un H2. H1 y H2. H en 1 y H en 2. ¿Bien? Entonces, como se mueve con una velocidad y tiene masa, hay energía cinética. Un medio de m v cuadrado. Más en el punto 1.
más, ¿qué más? M, la masa por G por H1. Y más la fuerza que aplicamos acá, que recién la explicamos, que lo echa a correr. ¿Verdad? ¿Está bien? Que lo empuja. Y esa era la presión por el volumen. Presión en el punto 1. Y como la energía es conservativa, la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida total. Entonces va a ser esto igual a 1/2 m de 2 ahora al cuadrado más m g por h2 más p2, y el volumen es el mismo. Y esto es igual a una constante. Tenemos masa, masa, volumen, masa, masa, masa. Masa. ¿Verdad? G. Entonces nosotros podríamos dividir por la masa. Así echamos todas las masas afuera. O dividimos por el volumen. Sí, podemos dividir por el volumen mejor. Vamos a dividir todo por el volumen. ¿Está bien? Si yo divido por volumen acá y divido por volumen allá, queda lo mismo. ¿Verdad? Multiplico y divido. ¿Verdad? Dividimos acá, dividimos allá, queda igual, porque es multiplicar acá, multiplicar allá, lo pasamos uno para el lado del otro, queda dividiendo. Entonces, masa dividido por volumen. Masa dividido por volumen. Volumen dividido por volumen. Masa dividido por volumen. Masa dividido por volumen y volumen dividido por volumen. Y la constante dividido por volumen. Entonces, ¿qué me queda? Masa partido por volumen. La densidad es igual a la masa partido por el volumen. Por lo tanto, la ecuación de energía, de conservación de energía, nos queda 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por H1 más P1 igual a 1/2 de la masa, perdón, de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por H2 más P2 igual a una nueva constante, prima con lo que más, sale una constante. Y esta se llama ecuación de Bernoulli, de conservación de la energía. ¿Está bien? Pero lo mismo que vimos en mecánica, que la parte que ahora se agrega la presión de entrada y la presión de salida. En un ejemplo, si es ese tubo que está ahí arriba, ¿cuál es la presión de entrada? La presión atmosférica. ¿Cuál es la presión de salida?
sale a la presión atmosférica. Por lo tanto, uno podría simplificar esos dos, porque son iguales. Depende de la condición del problema. Si alguien está soplando, ¿verdad? Es la presión del soplido. Si alguien está colocando una jeringa acá, ¿verdad? Transforma esto en una jeringa y empuja el émbolo, acá va a ver la presión del dedo que está empujando la jeringa. ¿Ya? Y podemos calcular. No obstante, borro. Si esto ahora cambiamos la condición de líquido, ahora vamos a colocar un líquido más fome. Vamos a hacer una gelatina. Esto que tenemos acá entonces es ahora gelatina. Un cubo de gelatina. Ahí está derechito, cortadito. Y tiene una altura H. Lo empujamos de una esquina. Aplicamos una fuerza. La gelatina se deforma. ¿Está bien? Por lo tanto, acá hay un desplazamiento de un punto X. Entonces se movió una parte. Si esto lo cortamos como cartas de naipe, ¿verdad? Se fue deformando. Deformando. Por lo tanto, acá se generó una deformación, ¿verdad? Una deformación. Y se le llama deformación de corte. Se deformó. Hay una deformación de corte. ¿Cuánto es la deformación? La deformación calculamos el ángulo, ¿verdad? Este ángulo. ¿Cuánto costaba este pedazo de acá? H. Allá arriba está. La altura es H. Y esto se deformó para acá, X. Entonces tenemos X partido por H. Esa es la deformación de corte. ¿Está bien? El H que tiene, ¿ah? Deformación de corte le llamamos AX. Esa es la deformación de corte. Es decir, se deforma. Si se deforma es porque hay una tensión. Si se deforma es porque hay una tensión. Porque hay una tensión. Y allí nos queda claro, ¿verdad?, que hay una deformación. Entonces, la deformación de un fluido dependiendo del material, entre paréntesis, del fluido, ¿verdad? Si es miel, si es agua, si es aceite, si es huevo, si es plástico, si es chocolate. Es decir, hay distintas formas que cambian. Distintas formas que cambian. Luego está nuestra ecuación de energía, que la evaluamos en el punto 1, en el punto 2, ya lo vimos, que sacamos del trabajo, ¿verdad? Y nos queda aquí el teorema de Bernoulli. Eso es lo que tiene que ver con la deformación. Va a tener que prender la luz porque ya se está guardando el sol o el poquito sol que hay y me estoy quedando oscuro. Pero nos vamos a dar un recreo porque ustedes lo pidieron.
Nos encontramos nuevamente. Yo voy a detener la grabación, pausarla, reanudar, compartimos. Nos vamos acá. Estamos un peldaño más atrás. Entonces tiene que ver con el perfil, ¿verdad? Dijimos, tiene que ver con el perfil. Y este perfil que habla, dijimos, de la velocidad, acá está el líquido a la partida, el área de partida del fluido. El fluido lleva una velocidad y dijimos que la velocidad era chueca y va variando con la altura. ¿Ah? Va variando con la altura. Entonces, acá tenemos, cuando vamos en un tubo, tenemos un perfil que parte aquí, la velocidad dijimos la muralla es 0 y la velocidad va creciendo. En el medio es más grande, después se va achicando y el perfil de velocidad es parabólico. Así se mueve el líquido dentro de un tubo en función del radio. Entonces tenemos que esto es un paraboloide, ¿verdad? Es un paraboloide. Ahí está, es un perfil parabólico, pero como es de revolución, es un paraboloide, porque esto gira a toda la vuelta y lleva una velocidad. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad tomamos? ¿La del medio? ¿Un promedio? Y en la muralla 0. Entonces el fluido se va a mover en forma distinta, va a depender de la tensión, que es la fuerza, acuérdense que aplicamos, en un área, es la presión y tensión, que desplazamos el líquido. Entonces, deberíamos mirar un nuevo monito. Aquí lo tenemos, para poder ecuacionar. Entonces, nosotros podríamos graficar en un eje X, podríamos graficar la altura. La altura, es decir, tenemos la velocidad y lo estamos comparando con la altura. Y dijimos que la velocidad era una parábola. Entonces, velocidad con altura, estamos hablando de un punto de este frente, del frente del líquido. ¿Ah? Entonces, vamos a definir un gamma. Gamma. ¿Ah? Gamma. Que es la relación de la velocidad con la altura. Delta V partido por delta Z. O lo que es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 partido por Z2 menos Z1, ¿verdad? Y ahí pusieron un ejemplo. Entonces, definimos un gamma. ¿Qué es lo que es el gamma ahora? Es la relación de corte, ¿verdad? La velocidad con Z. ¿Está bien? Es la tensión, es una relación de tensión. Y de aquí va a aparecer una fórmula que el sigma es igual a la viscosidad, N que habíamos dicho, por el sigma. Sigma, no gamma.
¿Ya? Allí está la fórmula. Esta tienen que rayarla en su cuaderno. Ojo. Entonces, relacionamos el movimiento de un fluido, la velocidad a partir de un punto de referencia que va variando en función de la altura. En función de la altura. Y Profe, una pregunta. sí, ¿Qué dígame. significaba sigma? Sigma es la relación de la velocidad con la altura para elegir un punto frente a la parábola que tenemos. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ahí está. Entonces, tenemos la relación de tensión cortante. ¿Qué significa eso, tensión cortante? Tiene que ver con el ejemplo que se está desplazando, ¿verdad?, hacia la derecha. Ahí tenemos. Nosotros tenemos un fluido que va para allá. Un fluido que va para acá. Con una velocidad. Si esta cosa está flotando, con la velocidad se va, ¿verdad? Se lo lleva la corriente. Se lo llevaría la corriente. Ahí se lo está llevando con la velocidad v. Por lo tanto, si acá colocamos un resorte, el líquido está haciendo una fuerza, está haciendo una tensión de corte. Allí tenemos definida el área y tenemos definida la fuerza de lo que está arrastrando el ruido cuando uno lo lleva al agua, ¿verdad? Y hay que agarrarse, sábese quien pueda. Por lo tanto, aquí está el perfil de velocidad. Acá. Aquí cuando parte, estamos hablando del líquido. Aquí la velocidad es 0. Y acá la velocidad es máxima, acá arriba. ¿Ah? Acá arriba es máxima. Porque esto va con la corriente. ¿Está bien? Entonces, aquí el líquido se va cortando, porque esto tiene esta velocidad, este se mueve hasta acá, se mueve hasta allá, se mueve hasta allá. Es como una torta de 1000 hojas, donde alguien la aplasta arriba y se corre. ¿Verdad? Y se corre. Entonces, como se corre, tenemos acá entre cada capa una tensión. La tensión de corte. Se resbala una capa sobre la otra, se genera una tensión. ¿Verdad? Pero como el líquido está pegado, se tuerce el líquido. Hay una tensión de moléculas. ¿Verdad? Una tensión de moléculas. Ahí tenemos. La tensión es la fuerza partido por el área. La fuerza que se está haciendo partido por el área para sostener esa tablita que está ahí flotando. Entonces, esa fuerza que hacemos para atajar a alguien que se lo lleva a la corriente, por el área de arrastre, se define la tensión. Entonces, ahí tenemos una bonita ecuación, que ya la conocemos, que es la misma de la presión. ¿Verdad? Tenemos la tensión de corte. La tensión del líquido. La tensión de una capa que va más adelante respecto a la capa que se queda más atrás, porque tiene una velocidad más chica. Por lo tanto, ahí en el medio, el líquido se tuerce, hay un roce. Ahí se genera una tensión, que es la fuerza que ejerce esta sobre la otra, ¿verdad?
por el área de contacto. Ahí está, el área de contacto con el agua. No el área del frente. ¿Ya? Eso es la tensión. Entonces, esa tensión ahora la vamos a llevar a lo que vamos a definir como reograma. Entonces vamos a hacer un gráfico, un reograma, vamos a hacer un gráfico. ¿De qué cosa? Nosotros tenemos la tensión. La tensión, sigma, tensión de corte, versus gamma, Y acá tiene que haber una constante para poder igualar dos cosas que son distintas, porque este gamma, ¿verdad? El gamma, ¿qué es lo que era el gamma? Gamma era la variación de velocidad con respecto a la variación de altura. ¿Ah? Aquí teníamos la velocidad, ¿verdad? Y acá tenemos que la velocidad varía con la altura. Varía con la altura, con H o con Z. ¿Ah? Le pusieron Z a la altura. Varía con la altura. Entonces aquí hay una constante que le colocamos así. Por lo tanto, esta ecuación matemática, si acá colocamos la variación con la altura gamma, esta es la variación de la velocidad con la altura, gamma, variación de la velocidad con la altura con respecto a la tensión. Entonces aquí aparece este coso que está acá, la constante. La constante está en la pendiente, si esta es la ecuación de la recta, y es igual a la pendiente por el eje X más una constante. Aquí la constante vale 0. Y m en la pendiente, que es n. Entonces una línea recta cuya pendiente es eta, n, ese que está ahí. Entonces esto, cuando es línea recta, se define un fluido newtoniano que obedece a las ecuaciones de Newton. Fluido newtoniano. Y después todo lo que está por acá y lo que está por acá son distintos tipos de fluidos, porque hay algunos que la curva es así, hay otros que la curva es para allá, hay otros que se devuelven, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos distintos tipos de fluido, pero ese que es línea recta, que la pendiente es línea recta, cuya pendiente es n, se llama viscosidad. Viscosidad, ¿ya? Y cuando la viscosidad es constante, se llama fluido newtoniano. Ahí está, la pendiente del reograma. ¿Está bien? Aquí tenemos, ¿verdad?, la relación velocidad-altura. Tenemos el sigma, ¿verdad?, que está medido en Pascal. Tiene la misma unidad de presión, dijimos. Y la pendiente del reograma, ¿verdad?, cuando es constante, esta pendiente se llama viscosidad y el fluido se clasifica como newtoniano.
¿Ya? Entonces ahí tenemos el monito, que la tensión es la fuerza partido por el área. Allí está la tensión, fuerza partido por área, la tensión. Y la relación velocidad-altura es gamma. Entonces, rayemos el mono. ¿Dónde anda mi mono? Acá arriba. Entonces, la fuerza relacionada con el área es lo que llamamos sigma, ¿verdad? Que es la tensión de corte. Y la altura relacionado con la velocidad se llama gamma, que es la relación velocidad-altura, porque la velocidad con la altura, dijimos, van cambiando. La velocidad van cambiando con la altura. Para cada altura hay distinta velocidad. ¿Bien? Entonces tenemos la relación, dividimos la velocidad cualquiera de ellas por la altura cualquiera, tenemos el gamma, que está medido en 1 partido por segundo. Y la fuerza partido por el área que está haciendo el líquido de arrastre se llama tensión de corte, la tensión del líquido. Y esta pendiente, el valor Sn, esa pendiente, ¿verdad?, se llama viscosidad. Y cuando es constante, aplican todas las ecuaciones de Newton. Todas las ecuaciones de Newton. Y se clasifica como fluido newtoniano y cada uno hacia arriba y hacia abajo cambia de nombre. Cambian de nombre, ¿verdad? Entonces, tenemos la relación sigma, n, gamma, es la ecuación de la deformación de un líquido. Entonces, caracterizamos en el reograma, es el gráfico tensión versus gamma, y la pendiente que le llamamos viscosidad, ahí está N, que eso ya lo vimos en el mono, ahí está la viscosidad, allí está la ecuación de deformación del líquido, de un parámetro del gradiente, cómo varía la velocidad con la altura que llamamos gamma, y sigma es la deformación. ¿Está claro? Allí permite entonces para cada líquido, en esta gráfica, hacemos la experiencia y vemos si es newtoniana o si no es newtoniana, si queda la recta acá o queda la recta aquí abajo, o es distinta de una recta. ¿Estamos bien? Entonces el gradiente de velocidad es la razón velocidad partido por altura, esto que está acá. Allí tenemos, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. O está acá arriba o está acá abajo. Este es newtoniano cuando es lineal. Cualquier curva arriba, A, o cualquier curva abajo, B, son distintos tipos de fluido. Son distintos tipos de fluido. Distintos. Entonces, lo que están en A y lo que están en B. Los A son los fluidos que se dilatan o son plásticos, ¿ya? Y los B, ¿verdad? Los B plásticos y los A dilatantes. Ahora los que van y vuelven, los elásticos, por ejemplo, tiramos los elásticos.
¿verdad? Van y llegan por otro camino y se vuelven a formar. Por mucho que uno los deforme, se vuelven a su sitio. Los deforma, se vuelven a su sitio. Esto uno los deforma y no regresan a como eran antes de cambiarlo. Allí tenemos, por ejemplo, fluido dilatante que se dilata, que tiene este tipo de curva, se dilata, se agranda. Claro, cuando nosotros pescamos un líquido, poco de agua, le echamos harina, la harina es un polvo, ¿verdad? Se forma un líquido que en la medida que haya más harina o menos harina, se transforma en una masa que si uno la tira se corta, no se devuelve. No se devuelve a su punto. Si saca la mano ese caballero que está haciendo la masa allí, ¿verdad? Pero sí se agranda. Cambió la condición de líquido, cambió de un líquido que era agua y harina que era polvorienta, se transformó en un nuevo fluido que es una masa, que uno lo estira y lo estira y en un punto se corta, ¿verdad? La clara batía es clara, es líquida y después es espuma. Y así sucesivamente vamos teniendo los líquidos que llamamos sin memoria, es decir, no se acuerdan como eran antes. Esa harina ya no puede volver a harina y agua, esa que tenemos allí, la harina de maíz, el chocolate, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos los dilatantes y los pseudoplásticos, los que están sobre la curva de Newton o bajo la curva de Newton. Allí tenemos los otros, los tixotrópicos, ¿verdad? O los fluidos reopécticos. Los fluidos reopécticos es la gelatina, que tienen memoria. ¿Se acuerdan cómo eran antes? La gelatina la hundimos, soltamos, se devuelve. ¿Verdad? Se espesan o se solidifican al ser agitados, pero luego vuelven a su forma inicial. La capacidad de un material de recuperar su forma inicial, incluso tras haber sufrido grandes deformaciones. El elástico, gran deformación y después recupera, ¿verdad? Entonces tenemos los fluidos tixotrópicos y los reopécticos, ¿verdad? Eso tienen que leerlo un poquito en internet, como lo decía, porque son definiciones. Y tras un ejemplo, uno logra tener clarita la definición. Ojo con esto. Porque para poder ecuacionar un fluido tenemos que saber de qué tipo es. Si es tixotrópico, si es reopéctico, si es plástico o si es pseudoplástico, ¿verdad? O es dilatante o no dilatante. Los tixotrópicos, la miel del yogur. El reopéctico, la clara de huevo. Ya no se puede devolver la nieve y ya no la podemos devolver a clara de nuevo. ¿Ah? Bueno, todas estas definiciones, ustedes, distinguidos alumnos, tienen que recurrir a la bibliografía y tienen que tener clarita, por favor, las definiciones para poder luego aplicarnos sobre algunos calculillos, ¿verdad? En lo que acabamos de ver, que son solo definiciones. Entonces, les aconsejo buscar en internet esas 5 palabras que vimos para que entiendan cuál es la diferencia entre un fluido y otro. ¿Alguna pregunta? ¿Escucho? ¿Ninguna? Bien, juventud.
Ha sido un placer estar con ustedes. Les doy las gracias, como siempre. Profe, disculpe, Muchas gracias por asistir. ¿Sí? ¿me puede repetir las 5 palabras, por favor? Teníamos los fluidos dilatantes, los plásticos, los tixotrópicos, el último vimos los reactinos y los newtonianos. Ya, ahora sí. Gracias, profe. ¿Ya? Bien, juventud, les dejo. Cuídense mucho. Por favor, lean lo que les dije y nos estamos viendo. Chao. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe.